Históricamente era una práctica habitual que si una empresa deseaba que se le concediera una obra en un pueblo o zona determinada, a cambio de esa concesión debía de hacer algún tipo de inversión que ayudara a ese pueblo. En alguna fundación vinculada a algo que interesara a ese pueblo, en algo que beneficiara a los ciudadanos de ese pueblo. Esa práctica se convirtió directamente en corrupción cuando entre esos beneficios se incluía que debía donar algo al partido político del regente de citado pueblo, municipio o zona política. Esta práctica, que aunque Vox Populi es difícil de demostrar, ha sido atribuida al Partido Popular, al Partido Socialista Obrero Español e incluso por encima de estos a la formación política Convergencia Democrática de Cataluña, que junto con Unión gobernó Cataluña durante todo el mandato de don Jordi Pujol. La primera vez que apareció una denuncia clara de esto fue en la campaña electoral de 1999, cuando el entonces líder del minoritario Esquerra Republicana de Cataluña, don José Luis Carod Rovira, habló abiertamente de que existía un 3% que debían pagar todas las empresas a Convergencia si querían que se les adjudicara obra pública en Cataluña. Que están cansados de tener que pagar a cierto partido o a cierta coalición un pequeño porcentaje del 3,5% como retribución del favor que les han hecho adjudicándoles una determinada obra pública, una carretera, un edificio, o concediéndoles la prestación de ciertos servicios o encargándoles la compra de determinadas mercancías o determinado material, ¿no? Esto se ha convertido en una práctica que por lo que parece no es exclusiva de Cataluña, pero en Cataluña también existe. ¿En qué partido de coalición? Pues los dos partidos que han tenido un monopolio de la política catalana estos últimos 20 años. Rumores siempre circulan y uno pues tiene que... Yo he dicho y he escrito que todos los que tuvimos alguna responsabilidad informativa en aquella época seguramente no estuvimos a la altura de nuestras responsabilidades. También tengo que decir algo, cuando tú rascabas nadie te quería dar una prueba. Cuando tú rascabas había gente muy interesada en hacer caer a Pujol que te decía es que si empezamos por aquí luego nos van a perseguir a nosotros. O sea, todo el mundo había muchos intereses que proteger. Es importante decir que en aquel momento ningún periódico, ni de ámbito nacional ni de ámbito autonómico, tuvo interés en dedicar reportaje alguno a investigar ese rumor del que se hacía eco Esquerra Republicana de un 3% o un 5% de comisiones para Convergencia a cambio de la adjudicación de obra pública. Paralelamente existía otro rumor, que es que los hijos del señor Pujol se estaban enriqueciendo gracias al poder político de su padre y que ese enriquecimiento podía ser también obra de esos famosos 3%. Y a César lo que es del César, hubo un periódico, Diario de Girona, que acaba de ser adquirido por Prensa Ibérica, el grupo de don Javier Molde Miguel, cuya expansión en Cataluña pilotaba don Ferran Belda, dedicó un reportaje a analizar cómo se estaba multiplicando la fortuna de los hijos del señor Pujol. O sea, en Diario de Girona contamos, fuimos los primeros en contar que todos, excepto 2 o 3 de los hijos, estaban metidos en negocios de la Generalitat. Pues ese día le llamó Jordi Pujol a Lluís Foix a preguntarle ¿qué volen aquests de Prensa Ibérica? Lo sabían todo. Y eso es que lo sabíais. Y sencillamente no lo contabais en Cataluña. El dicho de una mano lava la otra y las dos la cara estaba a la orden del día. También entonces, ningún periódico competidor en Cataluña, ni La Vanguardia, ni El Periódico, ni ningún periódico nacional de Madrid, ni el ABC, ni El Mundo, ni El País, decidieron hacer reportaje alguno sobre los hijos de Pujol. Al parecer, aquel era un tema tabú del que no se podía hablar ni siquiera con un reportaje dominical para hablar de que existía un rumor no probado de un 3%. A ver, el 3% no es una cifra, no es lo que se pagaba. El 3% era un sistema, y fue un sistema perfectamente engrasado para acceder a los concursos públicos, a los contratos y a las subvenciones. Y cuando existe un sistema tan instaurado, es difícil combatirlo. Sin embargo, en el año 2005 se produjo la crisis del Carmel. Convergencia había perdido el gobierno en el año 2003, que había pasado a manos del PSC del señor Pascual Maragall, y en 2005 se hundió el Carmel, lo que permitía abrir la duda de bajo qué condiciones se había adjudicado aquella obra. Convergencia, que estaba en la oposición, echó en cara al señor Maragall la crisis del Carmel, a pesar de que el señor Maragall acababa de llegar y la construcción del Carmel se había hecho bajo el
mandato de los de Convergencia. El intento de apagón informativo del gobierno catalán, pero no es de recibo que el gobierno catalán haya dado orden a los medios de comunicación cercanos a él para que no se informara sobre esta cuestión. Esto recuerda las dictaduras más duras, más fuertes de Europa y de América. Alfombras, pero tengamos en cuenta que cuando se acusa a la prensa, por decir algo, no, es que la prensa no investigó, se investigó, el 3% lo denunció el periódico en un editorial. En ese contexto, el periódico que rompió el tabú fue el Periódico de Cataluña, dirigido desde su fundación por don Antonio Franco Estadella, que publicó un editorial, Si aflorara la verdad del 3% del Carmel, en el que por primera vez un medio de comunicación ponía sobre la mesa el tema del 3%, aunque eso sí, no entraba en detalles. Decía, existe un rumor de un 3% en Cataluña, pero no concretaba que estaba refiriéndose a que el rumor lo que decía es que se pagaba una especie de extorsión por parte del gobierno de Convergencia a todas las empresas. Eso es lo que decía el rumor, aunque el periódico de Cataluña se limitaba a mencionarlo por encima. Cataluña estaba llena de rumores, todo el mundo lo decía, pero era el tema del que no se hablaba. Dicen que la obra pública a veces se desvía el dinero, a veces no sé qué, y por culpa de eso las paredes son más delgadas y por eso hay los accidentes. Pero yo redacté este editorial personalmente. Pascual Maragall leyó el periódico. Y esto es lo que tenemos que decir hoy. Aquel mismo día en que el periódico de Cataluña lanzaba ese editorial, el señor Maragall, al ser atacado por Convergencia, que eran los que estaban en el poder cuando se construyó el Carmel, decidió lanzar su ja cèlebre respuesta. Sí, no, molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. I aquest problema es diu 3%. Lo curioso de aquella intervención del señor Maragall, que podía ser considerado como un gesto hacia la limpieza política y la lucha contra la corrupción, es que acto seguido dijo que retiraba lo que había dicho, porque el señor Mas le dijo que como no lo retirara, se acababa la negociación conjunta para desarrollar un nuevo estatuto de Cataluña. Y el señor Maragall se tragó el sapo y dijo que retiraba todo lo dicho. Senyor Mas, té la paraula breument. Vostè ha perdut completament els papers. Si el president de la Generalitat avui ha d'acabar aquest torn parlamentari d'aquesta manera, vostè ha perdut completament els papers. Y entonces se produjo esa cosa terrible que fue un chantaje en público. Artur Mas ha dicho, se acaba usted de cargar la legislatura, nosotros ya no apoyaremos el estatuto, salvo que usted retire. Y Pascual, que luego a mí me ha dicho que ese día estuvieron más a la altura de los periodistas que los políticos, da marcha atrás y que lo retire. Per tant, li demano que vostè retiri aquesta última expressió. Accedeixo a la seva demanda per una sola raó. Catalunya té al davant coses molt importants a fer en els mesos que vindran, en els quals es jugarà l'Estatut de Catalunya, la Constitució espanyola y en buena mesura el nostre futur. Cuando luego Josep Piqué, el líder del Partido Popular en Cataluña, presentó una moción de censura contra el señor Maragall y le aclaró que dijera si lo que estaba haciendo era acusar de corrupción a Convergencia, los dirigentes del PSC dijeron que no, que ellos nunca habían acusado de corrupción a Convergencia. Es más, en una entrevista que se produjo en la cadena SER de uno de los entonces máximos dirigentes del PSC, el señor Nadal, se le vio pasarlo mal para intentar asegurar que ellos no habían insinuado nada con aquello del 3%. Dijo Pascual Maragall lo del 3%, luego lo retiró. ¿Retirar qué quiere decir? ¿Que no es verdad o que sí es verdad pero que lo retira? El presidente dijo, sabe que su problema se llama 3%. Y no dijo más. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que el presidente de la Generalitat puso sobre la mesa e hizo evidente en la Cámara Parlamentaria algo que es un rumor y un clamor, pero que naturalmente, mientras no existan pruebas, se sitúa en este terreno del clamor latente. Los vecinos del Carmel y sus inquietudes queden olvidados y que para sacarse de encima su presión, la presión de los vecinos y la presión de sus problemas, que para sacárselos de encima el presidente provoque una ruptura profunda en el país, produzca el descrédito de la clase política, dañe la credibilidad de la Generalitat y perjudique gravemente la imagen de Cataluña. De nuevo, en aquel año 2005, ningún periódico, ni del ámbito catalán, ni del ámbito nacional en Madrid, publicó ningún reportaje sobre qué narices era el rumor del 3%. Es más, el diario El Mundo no entraría en el tema del 3% y de Convergencia hasta el año 2012,
que es cuando sí publicaría una catarata de portadas y de detalles contra la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña. Que sí que vi alguna serie de movimientos internos que a mí no me afectaban, pero que marcaban una inflexión acerca de cómo gestionar una radio pública a partir de una serie de intereses de algunas productoras que a partir de entonces entraron para hacer cosas en el sector privado. Y que algunas de las personas que hicieron eso luego fueron imputadas por el 3%. Algunas de las personas que han estado imputadas por el caso del 3% en algunas de sus muchas instrucciones judiciales entraron en Cataluña Radio en la época en la que yo ya me sentía incómodo y me sentí más incómodo todavía. Por tanto, tanto el episodio de financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña como el episodio de posible enriquecimiento ilícito de la familia del señor Pujol y sus hijos son dos episodios en el que el sector de los medios de comunicación, tanto el de ámbito nacional como el de ámbito catalán, no pueden sentirse demasiado orgullosos. Porque yo creo que esta es la clave de todo el dominio nacionalista corrupto de Pujol durante todo su mandato. Está encerrado aquí. El hundimiento de Convergencia también. El apuro de Artur Mas, que le empuja para huir de esto a los brazos del independentismo. Habría que esperar casi 9 años después de aquel episodio para que se oficializaran las acusaciones de que Convergencia Democrática de Cataluña se había financiado ilegalmente con el 3% y las acusaciones de que toda la familia Pujol habría cometido fraude a Hacienda. No té res a veure amb Convergència, ni amb Convergència i Unió, ni amb el govern, ni amb mi mateix. Que la pols s'aixequi, més val callar. No tenim ni 5. Catalunya no s'ho mereix, això. He actuat des de paradisos fiscals mai. No he cobrat mai comissions de ningú que hagi treballat amb l'administració pública. I que no he regularitzat perquè no em pertocava regularitzar. Jo no he tingut mai la voluntat d'accedir, ni disposar, ni de participar, ni de posseir una ITV. Mai. És fals, no? No he gestionat mai diners de la meva família. Mai he demanat intervenció del meu pare o del meu germà en temes de recalificacions, en temes de canvis d'uso. Quin valor té un interrogatori de diuen? Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Primero era del 3%. Y después fue del 4%. ¿Que fue por el coste de la vida o se decidieron No, porque Convergencia quería más dinero. El señor Osàcar se reunía usted. Sí. Y aparte el señor Osàcar, y ahora volveré sobre ello, venía a buscar el dinero, venía a cobrar. Sí. Si tot hagués sigut tan corrupte no s'hauria aguantat. Y ha lanzado una amenaza. Va segant, diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca. No cauran tots.